Bueno, en el día de hoy vamos a ver el tema listeria. En primera instancia vemos en esta microscopía dos fotos en las cuales vamos a ver a la listeria monocitógenes, en este caso en presentación en forma de coco o cocoide, mientras que en este segundo caso en forma basilar. Esto ya nos está demostrando a primera instancia que listeria monocitógenes tiene la característica de ser pleomórfica. En esta microscopía electrónica ya estamos viendo la característica normal del microorganismo en forma de bacilo y rodeada de algunos flagelos. Unos pocos flagelos puede tener listeria monocitógenes. En cuanto a la clasificación, vemos que hay varias listerias, listeria monocitógenes, inocua, Ivanovi, etc. La más importante de todas es listeria monocitógenes, e incluso está aquí resaltado la listeria inocua. A veces el nombre le está diciendo que inocua no va a producir normalmente enfermedad, pero sí es importante tenerla en cuenta, ya que a veces se aísla listeria inocua, y si bien no significa, por ejemplo, en un establecimiento productor de quesos, ¿sí? o elaborador de quesos, se aísla este microorganismo, si bien no es patógeno, pero nos está diciendo que están dadas las condiciones para que en cualquier momento listeria monocitógenes pueda estar colonizando superficies. Debido a este pleomorfismo que dijimos al principio, listeria puede confundirse con otras bacterias como Corynebacterium, Streptococcus, Enterococcus y Lactobacillus. ¿Qué características tiene el género listeria? Bueno, son bacilos gram positivos. No esporulan, pero tenemos otro caso acá de microorganismo que, no siendo esporulados, son altamente resistentes al ambiente, a las condiciones ambientales. No poseen cápsula y no se ramifican. Esto para diferenciarlos de otras especies que a veces se confunde con listeria. En cuanto a las características, son pequeños, casi cocoides, aislados o en cadenas cortas, de 1 a 2 micrómetros de longitud, lo cual coincide con esto, ¿no? Pero en los cultivos viejos con fase rugosa se forman formas filamentosas que pueden llegar a tener hasta 20 micrómetros de longitud, o sea 10 veces más. Entonces de aquí es la posibilidad de confundirnos a veces con lactobacillus. ¿Cuál es la gran importancia diagnóstica? Es la presencia de flagelos, 1 a 5 flagelos perítricos, pero atención, esta característica que estos flagelos solo los vamos a ver con facilidad a 25 grados centígrados, o sea, cuando el crecimiento de la listeria se produce a 25 grados centígrados, allí vamos a poder observar los flagelos. Cuando hacemos el crecimiento a 36-37 grados, estos microorganismos son aflagelados o tienen un solo flagelo apareciendo como inmóviles. Estos flagelos en realidad son a esta temperatura muy frágiles, por lo cual al menor movimiento se pierden y aparecen realmente como aflagelados o inmóviles. Aquí vemos el sitio de puntura, ¿sí? En este caso de un microorganismo, de una listeria, de un microorganismo, perdón, no móvil, inmóvil, y en este caso el microorganismo móvil. Fíjense esta forma de paragüitas, ¿sí? Que ha dado en este caso el crecimiento de listeria. ¿Ven? Aquí nuevamente el efecto sombrillo paraguas típico de listeria. ¿Cuál es la temperatura óptima? Es de 30 a 37 grados, pero fíjense que a 4 grados centígrados, o sea, en refrigeración, este microorganismo puede crecer. Hoy hablábamos de los quesos, ¿sí? Hablábamos de establecimientos productores de quesos, y uno siempre piensa, bueno, si tengo un alimento, ¿dónde lo guardo en mi casa? Va a la heladera. Justamente en la heladera tenemos alrededor de 4 a 8 grados centígrados. Significa que en la heladera este microorganismo igual puede multiplicarse. ¿Cómo son las colonias de listeria? Son pequeñas, de 1 a 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Son lisas, brillantes, y en algunos casos son parecidos a los enterococos. Vuelve a hacernos confundir con otras bacterias. Con luz oblicua da un tono azulado o azulino pálido.
Aquí vemos en esta microscopía colonias de listeria. Aquí vemos con los microorganismos en las cuales listeria se puede confundir con Lactobacillus, con Corynebacterium, con Streptococcus y con Enterococcus. En cuanto al metabolismo respiratorio, todas las listerias son anaeróbicos facultativos, o sea, pueden crecer en aerobiosis o en anaerobiosis. En realidad son aerobios, pero desarrollan bien en microaerofilia. Bioquímicamente, recuerden que no me interesa mucho que se memoricen las pruebas bioquímicas, pero algunas de ellas pueden ser importantes puntualmente para diferenciarlos con otros microorganismos. Recordemos que estamos viendo que listeria se confunde con varios microorganismos, por lo tanto es importante recordar, por ejemplo, que la catalasa es positiva, ¿sí? Y la oxidasa es negativa, además de otras pruebas bioquímicas importantes. Dijimos que no era un microorganismo esporulado, sin embargo son bacterias muy resistentes a factores adversos. Toleran concentraciones de 10% de cloruro de sodio, incluso hasta el 20% de cloruro de sodio. Recordemos que ya habíamos visto a los estafilococos que también tenían la capacidad de tolerar altas concentraciones de cloruro de sodio. Sin embargo, en este caso llega al doble, hasta el 20% de cloruro de sodio. Resiste tenores altos de nitritos y de ácido. Esta capacidad de resistir los ácidos le permite resistir la acidez del estómago, ¿sí? Y también resiste el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. A 0 grados centígrados no muere, sino que frena su desarrollo. Y tiene una temperatura máxima de crecimiento desde los 45 a los 50 grados centígrados. Entonces, estamos viendo un microorganismo que es capaz de desarrollar desde los 4 grados centígrados hasta los 50 grados centígrados. Un rango realmente muy amplio de temperatura. En cuanto al pH, también es un rango amplio, de 4,4 a 9,6. Fíjense esto que es muy importante también. Va a tolerar pHs ácidos y alcalinos, ¿sí? Y a pH bajos permanece viable cierto tiempo, pero sin multiplicarse. ¿Qué antígenos tiene listeria? Posee principalmente dos antígenos, uno somático y otro flagelar. Recordemos que los flagelares los vamos a obtener cuando el microorganismo se desarrolla a temperaturas inferiores, alrededor de los 25 grados centígrados. Mediante estos antígenos podemos clasificarlos en serotipos, lo que nos da alrededor, depende de los autores, de 16 serovariedades. Listeria monocitágenes incluye 13 serovariedades, Ivanovi 5, etc. Cada especie va a tener distintas serovariedades. En Argentina, la mayoría de los alineamientos humanos corresponden a los serotipos 4B, 1,2A y 1,2B. Este microorganismo es un patógeno invasivo que atraviesa el endotelio celular y se disemina a la placenta y el sistema nervioso central. Entonces ya nos está indicando, de acuerdo a dónde es capaz de diseminarse, cuál va a ser la sintomatología o signología clínica más importante. En el caso de placenta vamos a obtener abortos, y en el caso del sistema nervioso central podemos obtener encefalitis. La Listeria lisina O, ¿sí? Actúa como un estímulo inflamatorio. Este es un factor de patogenicidad de la listeria para inducir la activación de células endoteliales durante un proceso infeccioso. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Bueno, tenemos por un lado la hemolicina, que es la listeriolizina O, tenemos fosfolipasa, una proteína ACA y varias internalinas. Como la listeria monocitógenes, entonces produce la listeriolizina O, que es una toxina citolítica y hemolítica. O sea, ya nos está diciendo que en un agar sangre, por ejemplo, vamos a poder observar hemólisis alrededor de la colonia. Además, hay una proteína de 52K que se secreta en el interior del fagolisosoma. ¿Sí? Esto, si pueden ver un video que también está en YouTube,
pueden visualizar entonces en forma dinámica cómo es que el microorganismo entra y sale de los fagolisosomas. Cuando es fagocitado, comienza a fabricar la listerolisina, que se fija el colesterol y rompe la membrana del fagolisosoma, y es el principal factor de supervivencia intracelular. Entonces, aquí ya nos está diciendo que este microorganismo, sin ser un parásito intracelular obligado, o sea, no es un parásito intracelular obligado, puede crecer dentro o multiplicarse dentro de la célula hospedadora. La listeria es una bacteria intracelular facultativa, y fíjense ustedes cómo se forma el fagolisosoma, sale o destruye la membrana del fagolisosoma, se multiplica y forma un puente, ¿sí?, o una bala que comunica de una célula a otra, formando ahora un nuevo fagolisosoma, en este caso con dos membranas, porque tiene la membrana de la célula inicial con la membrana de la célula nueva. Sí, igualmente la destruye y va a volver a producir el mismo mecanismo. Bueno, con referencia a la epidemiología, hoy ya les había mencionado el tema de los quesos, ¿sí? Pero vemos aquí también que las ensaladas, principalmente aquellas que uno puede encontrar en la verdulería, en el supermercado, que están precortadas, suelen contener microorganismos como listeria, principalmente Listeria monocytogenes. En los establecimientos, un punto álgido donde podemos encontrar listeria son en los cuchillos, que estos serían los cuchillos más comunes, y normalmente este es un punto donde listeria puede alojarse, ¿sí? Y es muy difícil de eliminar. En forma rutinaria casi nadie limpia esta zona, ¿sí?, donde es la unión del mango con la hoja. En este caso vemos cuchillos donde esta zona está un poco más limpia, y este sería el ideal del cuchillo, que es en un solo elemento, ya que es de muy fácil limpieza. Otro de los puntos importantes es los embutidos. Los embutidos también pueden contener listeria, y recordemos, como en el caso anterior en los quesos, puede sufrir una contaminación cruzada, o sea, que aquel operario, por ejemplo, en un supermercado, en una roticería, en una despensa, corta embutidos con un cuchillo, y con el mismo cuchillo va a cortar los quesos, bueno, aquí puede estar manteniéndose o transmitiéndose la listeria de un alimento a otro. Más aún, recordemos que esto normalmente en estos establecimientos se utiliza una tabla, y esa tabla puede albergar a listeria. Recordemos que es muy difícil de eliminar. Otro punto también importante son las heladeras. Fíjense, en este caso, la cantidad de elementos que tenemos. Esta heladera es difícil que sea higienizada en forma periódica. Esto es el típico rejilla de las heladeras, y si uno quiere realmente realizar una limpieza profunda, este tipo de estantes es muy difícil de realizar. En la unión de las varillas, o sea, quizás las varillas uno pueda pasarle un desinfectante, pero en las uniones resulta muy difícil la desinfección. Quien ha limpiado alguna vez la rejilla de una heladera o los estantes de una heladera de la propia casa, sabe lo dificultoso que es incluso ponerlo debajo de un chorro de la canilla, etcétera. Esta es una zona realmente álgida, donde si una listeria, ejemplo, si un queso o un embutido que ha tenido este microorganismo ha sido apoyado en este lugar, bueno, va a ser muy difícil de erradicarlo. Listeria ha sido aislado de muchas especies, ¿sí?, de mamíferos, aves, peces, crustáceos, insectos. Recordemos que es un microorganismo que podríamos considerar ambiental, y tiene una amplia sobrevida en el ambiente. Su hábitat es el suelo y la materia orgánica en descomposición, y sobrevive y crece como saprófito, o sea, es un microorganismo que, si bien es capaz de causar patología, puede crecer y sobrevivir con un microorganismo patógeno.
Materia orgánica en descomposición, es rico en celobiosa y otros disacáridos derivados de plantas que inhiben en esta bacteria la producción de sus factores de virulencia, ¿no? ¿Cuándo desarrollan los factores de patogenicidad? Cuando ingresan al organismo. O sea, cuando están en el ambiente se comportan como un microorganismo ambiental y cuando están en el organismo se comportan como un organismo patógeno. Bueno, la incidencia anual es del 0,3 al 0,8 cada 100.000 habitantes y los alimentos contaminados ya son infectantes con 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro. Es interesante ver que en brotes epidémicos puede alcanzar el 5% de la población, pero también consideremos que hay portadores sanos, ¿sí? Personas que eliminan listeria por materia fecal hasta en un 5% de la población. En la clínica, bueno, a quienes atacan las personas adultas, la listeriosis es rara, ¿sí? Pero se manifiesta como meningoencefalitis secundaria a una bacteriemia, con una elevada mortalidad de hasta un 30%. Tengamos en cuenta que dentro de lo que es la clínica no va a atacar a cualquier persona, sino aquellas que están con algún proceso de inmunodepresión por distintas causas. La puerta de entrada normalmente es el tracto gastrointestinal y son susceptibles los pacientes de edad avanzada o con una patología de base, como decíamos recién. A una persona inmunocompetente es muy extraño o muy raro que le produzca enfermedad. Pero sí aquellas con neoplasias, con trastornos hematológicos, ¿sí? Trasplantes de órganos, colagenosis, diabetes, mellitus y HIV. El tema principal lo encontramos en las embarazadas, ya que puede producir el aborto alrededor del tercer trimestre del embarazo. En cuanto a la madre, cursa como un cuadro pseudogripal de evolución favorable, y es muy raro el desenlace fatal en la madre, pero produce una amnionitis con infección fetal y ahí sí se produce el aborto. En los animales produce encefalitis, aquí vemos el cerebro inflamado de un animal, la llamada enfermedad circular, donde los animales giran, ¿sí? En círculo o apoyan su cabeza sobre, por ejemplo, un poste, haciendo fuerza sobre el poste, buscando una superficie dura. Aquí vemos en este caso a dos animales con listeriosis y el típico mirar hacia atrás en el caso de esta oveja. En cuanto al diagnóstico, bueno, en muestreo tenemos que hacer un enriquecimiento selectivo en un caldo Fraser, luego un aislamiento en el medio de cultivo McBride, y en el caso podemos utilizar el medio Palcam, donde las colonias son gris verdosas, o el Oxford, donde las colonias son negras. Aquí tenemos el medio Oxford, ¿sí? Con las colonias negras, y el medio Palcam. Luego tenemos la purificación, la tipificación y las pruebas patogénicas in vivo. Recordemos que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, evitar el uso de los animales de laboratorio, salvo que sea estrictamente necesario. Si fuese necesario, el test de Anton es una posibilidad en la cual se inocula una gota del cultivo en la conjuntiva de un conejo y le produce una panoftalmitis, o sea, una inflamación total del ojo, ¿sí? También tenemos una técnica que se denomina enriquecimiento en frío, que consiste en cultivar a la listeria. En lugar de hacerlo en una estufa, la cultivamos directamente en la heladera. La técnica de Camp es una técnica que ya la hemos visto con anterioridad y consiste en enfrentar a las distintas listerias, ejemplo, un aislamiento con distintos microorganismos. Obviamente tenemos diferenciación bioquímica que nosotros no la vemos, pero sí debemos diferenciar de los streptococos, ya que uno es móvil, que es la listeria, mientras que el coco es inmóvil. En cuanto a la catalasa, listeria es positiva y streptococcus es negativa, y también la sensibilidad a la gentamicina.
de Erysipelotrix russellbachiae, puede diferenciarse por el crecimiento que Listeria crece a 4 grados centígrados, la catalasa, que también positiva, es móvil, ¿sí? Y se diferencia por la sensibilidad a la vancomicina. De las corinebacterias móviles, por la hidrólisis de la urea, la reacción de Bogis-Poskauer y la producción de ácido de glucosa. Bueno, aquí tenemos un corte longitudinal de Listeria monocitógenes al microscopio electrónico, en este caso un corte transversal. Listeria creciendo en agar-sangre, creo que aquí tenemos listerias intracelulares, la beta hemólisis producida por Listeria monocitógenes, Listeria monocitógenes en agar-sangre también aquí en agar-sangre se ve bastante mal la parte de hemólisis. En telurito, ¿sí? Listeria crece a lo largo de la puntura dando un pino invertido en agar blando glucosado, y esto era la prueba de Camp que habíamos mencionado. Sembramos en este sentido un Staphylococcus aureus y en este sentido un Rhodococcus equi. Vamos a ver las áreas de incremento de la hemólisis. Aquí vemos, por ejemplo, áreas de incremento y áreas de incremento de hemólisis. Aquí tenemos con aureus, con X. Fíjense que monocitógenes aumenta con Staphylococcus aureus y Ivanovi con Rhodococcus equi, mientras que Listeria inocua no aumenta la zona de hemólisis. Medidas de control para esta enfermedad comienzan en la granja y terminan en el consumidor. Cocinar bien los alimentos, comprar alimentos que tengan en su envase fecha de elaboración y vencimiento, no ingerir lácteos no pasteurizados, las verduras crudas deben ser lavadas abundantemente antes de comerla, evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos y mantener limpia la heladera. Fíjese en este caso que interesante que en los requisitos microbiológicos del Mercosur, la tolerancia, ¿sí? O criterio de aceptación de Listeria monocitógenes en 25 gramos de alimentos es 0. O sea, no debe contener ninguna colonia de Listeria. En este caso vemos unas salchichas, producto muy común en la cocina, que fíjense este aviso que está poniendo la empresa, que dice: tranquila mami, están pasteurizadas. ¿Por qué? Porque justamente, a pesar de estar cocidas, las salchichas es un alimento que tiene una cocción, se produjeron casos de listeriosis post cocción, o sea, desde el momento de la cocción hasta el envasado. Allí se produjo la contaminación de Listeria con casos de listeriosis. Entonces, hoy día, luego del envasado, vuelven a ser pasteurizadas las salchichas para poder ser consumidas. Muchas gracias.